ahorita estas propiedades las utilicé y estas observaciones las utilicé para deducir la fórmula, del producto. Pero pues si se valen para el caso general, en el cual U y B son cualesquiera números complejos, pues se valen para casos particulares. Entonces eso hace pues que pueda utilizarlas para, o sea, si se valen para el caso general, y de ahí pues se sigue que se valen para casos particulares, las puedo utilizar para resolver problemas concretos, para hacer cálculos específicos. Entonces, si me tomo por ejemplo un número complejo, el que sea 2 más i, ¿no? Y me piden que calculemos, por ejemplo, calcular su cuadrado. Cerca al cuadrado. Pues eso va a ser 2 más i elevado al cuadrado. Y claro, nosotros ya sabemos hacerlo, o sea, ya sabemos hacerlo de manera general, utilizando la definición de la suma de complejo, pero, de nuevo, no tengo que deducir la fórmula y aplicarla, eso es hacer 2 veces la misma cosa. Es volver a hacer esto mismo, pero para el caso particular. O sea, esto sería esto de acá, ¿no? ¿Y esto cómo es? De hecho, ni siquiera lo voy a escribir. ¿Esto cómo es? Pues la fórmula para un binomio perfecto que siempre utilizamos, también por esos mismos argumentos se va a valer para eso. Entonces esto va a ser igual que con cualquier cosa normal, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, y sí, aquí está ahí, hay un número imaginario, no es que esté operando solamente en los reales, pero de nuevo, este número imaginario tiene esta forma. Y después, eso es más el cuadrado de este de acá. ¿Quién es el cuadrado de este acá? Pues es menos 1, eso es lo que sabemos por esta observación, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues en su parte real, esto va a ser 4 menos 1, 3, y en su parte imaginaria, 2i. Facilísimo, ¿no? Está regalado. Ya sabiendo esto, fíjate, ni siquiera tuve que recordar la fórmula ni nada. Pero es importante que sepamos que eso está justificado en esto. Entonces vamos a ver una definición. Vamos a ver este concepto que es muy importante para lo que nos falta, que como ya dije, pues es el elemento que va a servir como nuestro inverso multiplicativo para todos los números complejos distintos de 0, ¿no? Y asegurarnos que esto efectivamente es un campo. Recuerden que, por ejemplo, para ZP probamos que era un campo, demostrando eso cuando ya teníamos las propiedades del anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces necesitamos definir esta nueva cosa, y esto va a ser el conjugado de un número complejo. De definición, ya no me acuerdo en qué definición vamos, la verdad, ¿qué definición vamos? Pues me suena que es algo así como la 5. Entonces sería la definición 5, si z es de la forma a más bi, entonces su conjugado que vamos a denotar con un gorrito arriba de la z, va a ser el mismo coeficiente real, pero el inverso aditivo del coeficiente imaginario como coeficiente imaginario. Entonces el conjugado de z es el número a más bi. Entonces hay varias observaciones que hacer a partir de esto. Por ejemplo, a ver, observación, creo que esta era la 3. ¿Qué podemos deducir del hecho de que un número complejo sea igual a su conjugado? ¿Qué es lo que podemos inferir de esto? Bueno, pues muchos ya lo estarán viendo, o sea, que un número sea igual a su conjugado, que z sea igual a más bi y z conjugado a menos bi, coincidiendo en el coeficiente real y teniendo al negativo del imaginario, pues nos permite inferir que z es un número real. Solamente los números reales tienen esa propiedad. ¿Por qué? Porque si a más bi es igual a a menos bi, eso quiere decir, pues puedo pasar de este lado sumando y puedo pasar de este lado restando. Eso implica que 2 veces bi es igual a 0, ¿no? Y bueno, 2 no es 0, estamos en un campo, como ya probamos. Como sabemos, un campo es un dominio entero. En los dominios enteros se vale la ley de la cancelación para la multiplicación. Y además sabemos, bueno, la propiedad de dominio entero, lo que le habíamos llamado axioma 9, es que el producto de dos cosas es igual a 0 si, solo si, uno de los dos factores es 0. Pero este no es 0
¿no? Este que está también en el tampoco es 0, entonces b tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, b es igual a 0, lo que quiere decir que el coeficiente imaginario del número z y también de su conjugado es igual a 0. Por lo tanto, solamente el coeficiente real puede ser distinto de 0. Entonces, z es, de hecho, un número real. Recuerden que los números reales están contenidos en los números complejos, ¿no? Son todos los que tienen, ¿no? En contraste con ese, son los que tienen a 0 como su coeficiente imaginario, ¿no? Estos son los números reales, que eran a los que identificábamos con las coordenadas de la forma a, 0. Bueno, esa es una observación. Ya teniendo el conjugado, con base en esta definición, podemos describir de otra manera, para que también nos sirva para otros resultados, la parte imaginaria y la parte real. Y recuerden, tener al módulo y al argumento de un punto es suficiente, es necesario y suficiente para tener al punto. O sea que el argumento y el módulo determinan a un único punto en R2. De igual manera, tener en su forma algebraica, si estoy pensando a los números complejos en su fórmula algebraica, tener al coeficiente real y al coeficiente imaginario determina también un único número complejo, ¿no? No hay dos números complejos que tengan el mismo coeficiente real y el mismo coeficiente imaginario. Entonces, si defino, así como me preocupaba tanto por el módulo y por el argumento, aquí, si defino quién es el coeficiente real y quién es el coeficiente imaginario, ya sé quién es el número. Entonces, fíjense que para la parte real de esto, bueno, entonces vamos a ponerle observación 4. Entonces, observación 4, ¿quién es la suma de z más z conjugado? Z quedamos que era un número de la forma a más bi. Y a esto lo estoy sumando con la suma de números complejos con su conjugado, que es de la forma a menos bi. Esto, por la definición de suma, es a más a, o sea, 2 veces a en su parte real, y luego tengo más b menos b, y eso es el coeficiente de i, pero más b menos b es igual a 0, entonces i tiene coeficiente 0, o sea, esto es 0i. Por lo tanto, z más z conjugado es 2 veces a. Es decir, que a es igual a un número complejo más su conjugado dividido entre 2, ¿no? Es un medio multiplicado por la suma de un número más su conjugado. ¿Y quién es a? Pues a es la parte real del número complejo. A esto a veces lo denotamos como re, que es la parte real de z, ¿no? Entonces, ¿qué demostramos? Que la parte real de un número complejo es igual a un medio por la suma del número y su conjugado. Y ya verán, eso nos va a servir en algún punto. Bueno, esta es otra manera de definir a la parte real, pero recuerden, para definir al número complejo necesito a su parte real y a su parte imaginaria, ¿no? Entonces vamos a ver quién es el coeficiente imaginario, como podemos definir en estos términos al coeficiente imaginario del número complejo z. Entonces, observación 5, z menos su conjugado es igual a más bi menos a menos bi. Esto por la definición de suma y de resta por consiguiente, esto va a ser a menos a, que es 0, y después tengo más bi menos menos bi, o sea, 2 veces bi, más 2 veces bi. Por lo tanto, z menos z conjugado es igual a 2 veces bi. Y listo, ¿no? Con esto ya sé quién es la parte, ya sé quién es la parte imaginaria, ya sé cómo definir la parte imaginaria. La parte imaginaria sabemos que es bi. La parte imaginaria entonces no es otra cosa sino 2 veces z menos z conjugado, dividido entre 2, ¿no? O sea, un medio de z menos z conjugado.
y esto es la parte imaginaria de z. Bien, entonces ya está acá definida la parte real, ya está acá la parte imaginaria. Una observación, el módulo sigue teniendo sentido hablar del módulo de un número complejo, ¿no? Por el momento lo hemos entendido de esa manera, pero lo necesitamos algebraicamente. Para eso, fíjense que si nos regresamos a nuestro modelo geométrico en el cual estamos representando a los números complejos, es fácil ver, ¿no? Esta fue observación 5, vamos a ponerle observación 6. Observación 6, es fácil ver que el módulo de un número complejo es igual al módulo de su conjugado. ¿Por qué? Porque si un número complejo, digamos este z, es de la forma a más b y, claro, una cosa que puedo hacer es calcular el módulo, que en este caso sería la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Así esto tengo aquí, entonces esto corresponde, ¿se acuerdan? Esto correspondía a un punto de la forma a, b. Y entonces, ¿a qué punto corresponde el conjugado? El conjugado es el mismo coeficiente real menos, ¿no? Con el negativo, el inverso aditivo del coeficiente imaginario y su correspondiente pareja en R2, que podemos asociar a esta forma algebraica, es a, menos b. Entonces, para un número cualquiera, para un número, aquí no le puse el corrito de conjugado, para un número z cualquiera, número complejo, el correspondiente punto en R2 va a tener como conjugado, o sea, el que va a ser el correspondiente número, el punto en R2 correspondiente al conjugado de z, es la reflexión de z con respecto al eje de las x, ¿no? O sea, si por ejemplo z es a más bi, entonces le corresponde un cierto punto que tiene a en las abscisas, a b en las ordenadas, entonces por aquí tenemos a, b, ¿no? ¿Quién es el módulo de z? No, este va a ser z. ¿Quién es el módulo? La distancia de aquí, ¿no? La distancia de este punto al origen. Y claramente su conjugado, pues es la reflexión de a, b con respecto al eje de las x. O sea, a, menos b. Y es evidente que la distancia del origen hacia a, b es la misma que la distancia del origen hacia a, menos b, ¿no? Porque esta es una transformación, es una transformación normal, es una transformación que es la reflexión con respecto al eje de las x, de aquí hacia acá, y va a ser para todo. Entonces, de esta misma idea de entender al conjugado geométricamente, además de poderlo desarrollar analíticamente, además de poderlo desarrollar también algebraicamente, saber que esto es lo mismo que elevar al cuadrado, sacar la raíz de cada uno de los coeficientes al cuadrado, ¿no? Porque al final es que este triángulo, pues la hipotenusa va a tener la misma longitud que la hipotenusa de este otro triángulo, menos b al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado. Además de eso podemos observar, por ejemplo, que si tengo un cierto número z tal que s es igual a z conjugado, que esto ya lo hicimos, ¿no? En alguna observación ya la borré, pero vemos que cuando z es igual a z conjugado, vimos que era cuando el número z es un número complejo, pero en realidad es un número real, ¿no? Cuando es un real metido en los complejos. Y eso aquí se ve muy claramente. ¿Por qué? Pues porque los únicos puntos cuya reflexión, que son iguales a su reflexión con respecto al eje de las x, pues son los del eje de las x. Entonces, todos los números que están aquí, todos los puntos que están aquí, tienen esa propiedad, ¿no? Tienen su propiedad de que cuando lo reflejo es igual a sí mismo. Y esos puntos, pues son los de la forma a, 0, que son los que habíamos identificado con a, donde a es un número real. Entonces, bueno, esas son algunas observaciones que podemos hacer con respecto a un número y a su conjugado. Otra cosa que tenemos que ver es cómo se comportan estas operaciones con respecto al conjugado. Para adelantarles un poquito a lo que vamos a llegar, lo que queremos hacer es utilizar
el conjugado de un número complejo para definir eso que nos hace falta para poder ya asegurar que lo que tenemos, lo que hemos construido y lo que estamos analizando es efectivamente un campo. Vamos a llegar a eso y antes de eso, para dirigirnos, hay que ver que el conjugado se porta bien, o sea que el conjugado también va a respetar la suma y la multiplicación, como lo hicieron los números complejos, ¿no? Que los podemos aplicar indistintamente. Entonces, para esto, pues vamos a demostrar que el conjugado de la suma de números complejos es lo mismo que la suma de los conjugados. Recuerden que muchas veces hago énfasis en lo que quiere decir que algo esté bien definido. Está bien definido si una cosa va a la cosa que tiene que ir, ¿no? No va a otra cosa, no va a dos cosas, no. Todas las cosas de donde estamos partiendo van a dar a la cosa a la que debe de ir. Entonces, ya que estamos usando todas estas relaciones y estas definiciones, tienen que portarse bien, tienen que ir a la cosa a la que debemos de ir. Entonces, en particular esperaríamos, vamos a ponerle, hemos probado muchas propiedades, entonces vamos a ponerle propiedad, no sé, 5. Propiedad 5, no sé para qué los números y siempre se me olvidan en cuál voy. Por propiedad 5, el conjugado de la suma, el conjugado de la suma de números complejos es igual. ¿A quién tendría que ser igual? Pues para que todo quede bonito y todo esté bien definido, va a tener que ser igual a la suma de los conjugados. Es decir, lo que quiero demostrar es que cuando me tomo, ya les hemos puesto nombre, u más b, y le saco el conjugado, esto es lo mismo que conjugar a u, y a eso, el conjugado de un número complejo es un número complejo, ¿no? Claramente, es el número complejo que tiene como coeficiente imaginario el inverso del coeficiente imaginario del número. Entonces, esta suma es suma de números complejos. El conjugado de la suma es igual a la suma de los conjugados. ¿Cómo lo demostramos? Pues lo demostramos, como les decía, como ya probamos todas las propiedades de suma, de producto, todo eso, ya las podemos utilizar sin ninguna culpa. Y la definición, ¿no? Siempre usamos nuestra definición. Entonces, tengo que ver quién es el conjugado de u más b. El conjugado de u más b es el conjugado de a más bi más c más di. Y esto es igual al conjugado del número que tiene en su parte real a más c y en su parte imaginaria tiene a b más d. O sea, el conjugado de a más c más b más d por i. Y por definición, esto es por la suma de complejos, haciendo el conjugado, por definición de conjugado, esto es a más c menos b más d. ¿Verdad? Pero aquí el signo le afecta a todos los de aquí adentro, entonces esto es igual a más c menos b por i, ¿no? Multiplicando ahí por cada uno de los de aquí adentro, menos b por i, menos d por i. Y esto por la asociatividad es igual a menos bi más, no, aquí a menos bi más c menos di. Y esto no es otra cosa, sino, recuerda, esta era u y esta era v. Este es el conjugado de u más el conjugado de v. Entonces el conjugado de u más v es igual al conjugado de u más el conjugado de v. Listo. Vamos a ver que también se cumple para la multiplicación. Entonces, proposición 6, el conjugado del producto de números complejos es el producto de los conjugados.
Y bueno, ya se imaginarán cómo es la demostración. La demostración es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo. Hay que tomarnos el conjugado del producto, U por B. Esto es igual al conjugado. Vamos a multiplicar aquí a este número que es de la forma A más BI por C más DI. Esto es igual al conjugado de A por C, del número que tiene su parte real, A por C menos B por D. Y en su coeficiente imaginario tiene A por D más B por C. Y esto acompañado de su correspondiente I. Esto de acá es igual, por definición de conjugado, a AC menos BD menos AD más BC por I. Y esto desarrollándolo es igual a AC menos BD menos AD por I menos BC por I. Y esto es igual a AC. Esto es igual a AC menos, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero multiplicar esta. AC menos BD, ADI menos BCI. AC menos BCI. Y esto va a ser más, más BD más BD menos, esto va a ser menos BD más ADI. Sí, ¿verdad? O sea, saqué aquí el menos y acá adentro me queda BD y ADI. Este tiene el signo menos y este es este número. Entonces aquí estoy en una situación como la que les decía en el anterior, ¿no? Que lo que tengo que hacer es, si no sé inmediatamente cómo agruparlos, cómo me conviene agruparlos, así como a primera vista, nada más, pues solamente multiplico, ¿no? En este caso vamos a desarrollar esta igualdad por su propio lado. Esto es el conjugado de U, que es el conjugado de A más BI, multiplicado por el conjugado de C más DI. Y esto es igual a menos DI, multiplicado por C menos DI. Y esto es igual a por C, ¿no? Real con real. Y después esto va a ser menos, este va con signo menos, pero aquí tengo que considerar también estos menos, ¿no? Este es menos B, por menos D se hace más, pero esto es menos. Entonces menos B por D en la parte real, y en la parte imaginaria eso va a ser menos, más, menos A por D, porque este D tiene un signo menos, y después también menos, porque es menos B por C. Menos B por C, todo esto por I. Y entonces tengo esto de acá, ¿no? O sea, si ven, lo único que tengo que hacer es distribuirlo de la manera en la cual quedaban. Entonces estos de ahí los puedo poner como, para que AC menos BD menos ADI menos BCI. Y acá, estos de acá, pues son exactamente los que tengo, ¿no? Tengo AC, ¿no? Está acá arriba AC, menos BD, después tengo más ADI, pero está afectado por este signo menos, o sea, es menos ADI, y después menos BCI, que está de este lado, ¿verdad? Ahí está, es exactamente lo que quería. Entonces esto de acá, ya vimos que es igual a esto de acá, ¿no? Los puedo agrupar así, los puedo agrupar igual. AC menos BCI, que son este y este. Y esto lo pongo de un lado, menos, y tengo estos dos. Entonces, como tiene el signo de menos, pues quedan adentro con más. Menos BD más ADI, que es exactamente esa misma expresión. Por lo tanto, el conjugado del producto es igual al producto de los conjugados. Y listo, ya con eso ya queda demostradas estas dos propiedades.
Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. En la siguiente ocasión vamos a ver qué onda con el inverso, el tan esperado inverso multiplicativo para todos los complejos distintos de cero. Hasta la